En este día donde Honduras atraviesa por una crisis especial, una situación anormal, y a la cual esperamos que se restablezcan los derechos de los ciudadanos en ese país. El 29 de junio de este año, Centroamérica despertó con un golpe de Estado. Digo Centroamérica porque los países centroamericanos llevan dos procesos de unidad. Uno es el famoso proceso formal, el cual se realiza a través del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el cual son un reflejo, un producto de las políticas que acuerdan los presidentes de la República y que tiene que ver con el sistema político que reflejan nuestros países, y el otro es una unidad mucho más profunda, mucho más antigua, que tiene que ver con los intereses de los oligarcas centroamericanos. Hay que recordar que antes de la independencia de Centroamérica fueron los famosos independentistas de Centroamérica, los próceres salvadoreños, que también eran oligarcas, los que estimularon y formaron este sistema de 5 países centroamericanos, después aunado con México y Belice recientemente. Pues bien, este sistema de unidad es mucho más profundo que el sistema formal de integración centroamericano SICA, y tiene que ver, como ya dije, con los intereses de los oligarcas centroamericanos. Si yo preguntara cuáles son las causas por las cuales se le dieran el golpe de Estado al presidente Zelaya, sin duda habrán muchas, pero yo, sin temor a equivocarme, digo, hay dos grupos de causas por las cuales se le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya. El primero, que son razones injustificadas, tiene que ver con las promesas de campaña que el presidente Zelaya había prometido a la población hondureña y que tenían que ver primeramente con el incremento salarial de su población. El incremento a ese salario mínimo del pueblo hondureño, y que desde la llegada de Mel Zelaya al poder empezó a trabajar por ello hasta lograr incrementar el salario, especialmente el salario mínimo de ese pueblo hondureño. Por supuesto que la empresa privada, por supuesto, esa oligarquía muy bien organizada en Honduras no se lo iba a perdonar. Si nosotros continuamos revisando cuáles eran esas causas que estaban dentro de promesas de campaña del presidente Zelaya, encontraremos también que tenemos la promesa de la ampliación al sistema de salud, la promesa de la ampliación al sistema del seguro social, ampliación en cobertura con los hijos, los parientes, ampliación con los años de los hijos para tener derecho a ese sistema de salud. Si nosotros revisamos cuáles eran esas causas y esas promesas de campaña de Zelaya, tiene que ver con que el presidente Zelaya, amparándose en la Constitución, impulsa la organización social hondureña. Y es precisamente Honduras, después de Nicaragua, quien tiene mejor organizado a esa población social. Muestra de esa solidaridad que ha recibido Zelaya en estos 5 años, en estos 5 meses difíciles por los cuales ha atravesado Zelaya, esa ha sido esa resistencia de esa organización social a la cual Zelaya estimuló, apoyó, porque sabía que esa era la respuesta a esta democracia con carácter de una democracia de participación social o democracia participativa social, que es todavía, fíjense bien, un reto a conquistar en El Salvador. Si nosotros revisamos cuáles son las causas a las cuales se le acusa a Zelaya y por cuáles se justifica el golpe de Estado, encontramos que Zelaya llegó a una asociación a un acuerdo bilateral con ALBA y Honduras. ¿Para qué? Para beneficiar de mejores precios de gasolina al pueblo hondureño, pero también para beneficiar el agro hondureño, porque Alba Petróleos no solo es venta
de petróleo o gasolina, sino que tiene otros insumos agrícolas que son derivados de la explotación, que son derivados del producto del petróleo. Aquí hay que preguntarnos a quiénes afectaba el presidente Zelaya, y afectaba directamente a aquellos intermediarios de la compra del petróleo entre las grandes gasolineras, Esso, Shell, Texaco, ¿no? Y aquellos distribuidores del petróleo o revendedores de la gasolina en Honduras. Obviamente estos no se iban a quedar con los brazos cruzados, porque hay una afectación directa, ¿verdad?, a aquellos intermediarios de la compra de la gasolina para venderlo mucho más caro en ese precio en ese país centroamericano. Nosotros, fíjense bien, también tenemos un proceso parecido. Desde antes de que llegara Mauricio Funes a la presidencia, ya el FMLN había entrado a un tipo de acuerdos a través de algunos municipios donde el FMLN gobierna, ¿verdad? O sea que hemos visto, digamos, la diferencia de precios del petróleo y de la gasolina, ¿ve?, en El Salvador, y sabemos que quien compra en una gasolinera de Alba Petróleo está adquiriendo mejores precios en el sentido de la gasolina. Pero hay otro elemento más, y es que Mel Zelaya también se propone reformar en algunos aspectos el sistema tributario. Estos aspectos afectan directamente a la población, especialmente cuando se incrementa el IVA, pero más estaba dirigido, digamos, a cubrir aquellos huecos legales de tributo de los cuales hacen uso los empresarios, especialmente las oligarquías, que son los que han elaborado este sistema en el cual estamos y son los que disfrutan mejor este sistema social, este sistema económico, este modelo económico en el cual estamos y que en El Salvador todavía no ha sido desmantelado. Esas son una de las causas, digamos, por las cuales la derecha justifica y justificó este golpe de Estado en Honduras. Pero hay otra, y es la coincidencia ideológica, el acercamiento que tuvo el presidente Zelaya con los países de esa expresión de solidaridad entre el